ocupados en vuestra salvación, dice, con temor y temblor. Jesucristo nos ha liberado. Una vez más, ¿cuántos de aquí han sido libres por el poder de la sangre de Jesús? Gracias a Dios por ello. Antes éramos esclavos del pecado. No teníamos otra opción. Como éramos esclavos, el diablo nos decía, échate un cigarrito de marihuana. Y no teníamos fuerza para decirle que no, y nos lo teníamos que echar. Emborráchate y ve, pégale a la esposa, y lo teníamos que hacer porque éramos esclavos del pecado. Ahora Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado, y ahora nosotros podemos decidir: no, yo no me voy a fumar ese cigarro, no le voy a pegar a mi esposa, no voy a fornicar, no voy a robar, no voy a hacer esto, porque ya somos libres. Pero ahora en este versículo, el apóstol, si usted lee cuidadosamente, nos está diciendo: ahora que Cristo te ha liberado, ahora que Cristo te ha salvado, ahora dice, ahora te tienes que esforzar para no perder esa libertad con la que Cristo te ha liberado. Por eso les decía al principio que es posible que haya personas que Cristo las haya liberado del pecado, de la maldad, y después regresan a lo mismo. ¿Cuántas personas usted no tiene ahorita en su mente que Dios los había liberado de la drogadicción, que Dios los había liberado del homosexualismo, del pecado, de la maldad, y por un tiempo estuvieron aquí entre nosotros y en otras iglesias alabando a Cristo? Y de repente ya no los vio usted en la iglesia. Y no fue porque se fueron a otra iglesia, sino porque se descuidaron, no se esforzaron, no trabajaron, no se ocuparon en la salvación tan hermosa, en la libertad tan hermosa que Dios les había dado. Y cuando uno se descuida, cuando uno se duerme, es ahí donde el diablo se aprovecha. ¿Sabían ustedes que el diablo es como una rata? Ustedes saben que las ratas, esas grandotas, caben en un agujerito porque no tienen hueso. Y así al diablo le damos una chancita, le abrimos un orificio así pequeñito, por más pequeñito que se llame mentira blanca o que se llame lo que sea, y por allí se mete, y poco a poco le roba a los hijos de Dios la libertad que Dios les había dado. Yo conozco muchas personas que habían sido liberadas por el poder de Jesucristo, y ahorita están allá en el mundo sirviendo al diablo, entregados al pecado, y están peor que antes. Porque usted ha de saber que Jesucristo enseñó que cuando alguien es liberado de la maldad, del pecado, es el demonio que traían se sale y ellos quedan libres. Es por eso que uno es libre, porque los demonios son expulsados por Cristo. Qué bonito, ¿o no? Pero cuando la persona se descuida, dice que el demonio ese por ahí anda dando vueltas, y cuando ve que esa persona se ha descuidado, ¿qué hace? ¿Regresa el demonio solito? Dice que va con sus amigotes y se trae 7 peores que él. Y yo los he visto, hermanos. Yo he visto alcohólicos liberados por el poder de Jesucristo, pero se descuidaron. Por eso, hermanos, si Cristo te ha liberado, no te descuides, esfuérzate. Como dice aquí, ocúpate en la salvación con temor y temblor. Lo que Cristo hizo por nosotros no es una jugarrera, es algo serio. Es algo glorioso. Es algo que no hay palabras para describirlo. Miren, si yo llego a morir después de predicar este mensaje, voy por allá en la casa y ¡pah! Lo que para muchos sería como perdición, para mí sería el triunfo, la victoria más grande. Porque Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es
Esto es lo que Cristo hizo por nosotros cuando nos liberó, cuando nos salvó por el poder de su sangre preciosa. Pero ahora nos pide que no hagamos caso de los mentirosos que andan enseñando que los cristianos no tenemos que hacer nada, que Cristo ya lo hizo todo. Sí, ya lo hizo todo Él en la cruz del Calvario. Tú ya no tienes que morir, Él ya murió por ti y Él ya murió por mí. Él ya pagó el precio que tú y yo jamás hubiésemos podido pagar. Pero ahora Cristo nos pide a través de su palabra que nos esforcemos, que trabajemos, que nos ocupemos en esta salvación, que no nos descuidemos para no perder esa libertad con la que Cristo nos ha liberado. Entonces yo he conocido personas que eran borrachos o alcohólicos antes de venir a Cristo, y lo que Alcohólicos Anónimos no pudo hacer por ellos, y lo que su propio esfuerzo no pudo hacer por ellos, Cristo lo hizo y fueron libres. Pero con el paso del tiempo dejaron de venir a la iglesia. No venir a la iglesia es un descuido. ¿Sabías tú eso? ¿Sabían ustedes eso, hermanos? ¿Por qué usted cree que la Biblia nos insta a no faltar a los servicios como muchos lo tienen por costumbre? Porque uno se empieza a descuidar. Somos ovejas, y las ovejas, hermanos, siempre están no es manada, ¿es manada? ¿Se le dice manada? En rebaño, ¿verdad? Porque así se protegen más. Normalmente cuando un león agarra a una ovejita por allí, normalmente la agarra cuando se apartó del pastor y se apartó del rebaño, de las demás ovejitas, y es cuando la devora y la mata. Entonces ese es un descuido. Se descuida el cristiano, entonces el demonio se da cuenta, regresa con 7 demonios peores. Imagínese, antes era un alcohólico, después es 7 veces más alcohólico que antes, 7 veces más adúltero que antes, 7 veces. Si tú antes eras enojón antes de venir a Cristo y te descuidas y pierdes esa libertad, 7 veces más enojón que antes. Imagínate. Y les pasa lo que dice Pedro. Si tú eres cristiano y has experimentado la libertad de Cristo y vuelves a lo mismo de antes, es así como la puerca que vuelve al lodo otra vez, o como el perro que se vomita y vuelve a tragarse sus mismos vómitos. Eso de tragarse los mismos vómitos, hermanos, lo que yo sé, los perros. Y es horrible. Es lo que pasa con los cristianos que se descuidan y vuelven a lo mismo. Es como si estuvieran comiendo sus propios vómitos. A mí me pasó una vez. Yo de chico me mareaba mucho. Ahora ya no. Pero de niño me acuerdo cuando mi papá y mi mamá nos llevaban a la iglesia, que teníamos que irnos en el camión o en el taxi. Diario me vomitaba. Y un día, cuando ya estaba un poquito más grandecito, ha de haber tenido mis 12, mis 13 años, estaba en el camión y me empecé a marear, pero a un lado venía una muchacha bonita y me dio vergüenza que me viera vomitar. ¿Y saben lo que hice? Y me vomité todo, pero no abrí la boca. Y todo ahí adentro nomás le hice. Y luego volteé con la muchacha y le dice: qué horrible saben los vómitos, los vomitados. Pues es lo que pasa con las personas que se descuidan, como la puerca regresan. Entonces, hermanos, si hay alguno aquí si hay alguna persona aquí entre nosotros que se ha descuidado, no te descuides, no te descuides. Cuando Pedro cayó, no fue que de la noche a la mañana, ya
voy a negar al Señor. No, fueron si usted lee la historia de Pedro, cuando negó al Señor, fueron pequeñas decisiones y descuidos de parte de de Pedro. En primer lugar dice que empezó a seguir a Jesús de lejos. Y ya es la primera señal de una persona cuando ya, sí soy seguidor de Cristo, pero se avergüenza, no se junta con los hermanos, retiradito. Después dice que dejó de orar. Jesucristo lo reprendió y le dijo: Pedro, ni una hora orando. Descuido, dejó de orar. Y hay muchos cristianos así también, que dejan de orar. Al cabo, dejan de leer la Biblia, de alimentarse con la palabra del Señor. Dejan de venir a la iglesia. O sea, sí vienen, pero muy esporádicamente. Allá cada venida del Papa. No tienen comunión entre los hermanos. No se discipulan. No tienen. Entonces, poco a poco están descuidando lo que la Biblia dice aquí que no tenemos que hacer, hermanos. Nos descuidamos. Entonces, tenemos que esforzarnos. Dile una vez más al que está a tu lado: tienes que esforzarte. Pero no nos gusta esforzarnos, ¿verdad? Cristo lo hizo todo, ¿verdad? Sí, pues qué bueno, sí. Pero Él da el crecimiento. Pero ahora dice: ahora tú siembra la semilla, tú trabaja, tú hazlo. Aún en el Nuevo Testamento dice: esfuércense en la gracia. Les doy un ejemplo. Mire, Dios nos puede sanar de varias maneras. Cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Una de las maneras en que Dios nos sana es a través de la oración. Y si alguno está enfermo, venga con los ancianos de la iglesia, pongan sus manos sobre esas personas, oren y van a ser sanos. ¿Verdad que así dice la Biblia? Pero ¿tú sabías que no es la única manera en la que Dios trae sanidad a las personas? Hay otra manera que casi nadie le gusta. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 4 versículo 22 que su palabra es medicina para todo mi cuerpo. Así dice. Pero como no nos gusta esforzarnos, a la mayor parte de los cristianos, incluyéndome a mí, pues qué fácil, ¿no? Que venga el evangelista y el pastor, ponga sus manos sobre mí, ore por mí, y que al instante se vaya el cáncer, que al instante se vaya la diabetes, que al instante se vaya la enfermedad por la que estás pasando. Pues es fácil porque Cristo lo hace todo. Pero hay veces que personas no sanan con la oración, no porque Dios no tenga poder, sino porque Dios quiere enseñarle a esas personas una lección. ¿Y cuál es esa lección? De que tú puedes recibir sanidad no solamente con oración, sino a través de la medicina de la palabra de Dios. Como cuando el doctor te dice que te tomes pastillas para el diabetes, para la presión alta, ahí está todos los días sin fallar con las pastillas, ¿verdad que sí? Pues imagínense qué sucedería, hermanos, si nosotros de veras creyéramos, no solamente con el intelecto, sino con el corazón, de que este no es cualquier libro como los demás, sino que este libro es medicina para todo mi cuerpo. Y así como somos de diligentes para tomarnos las pastillas que nos da el doctor, así fuéramos de disciplinados y nos esforzáramos para tomar una dosis de esta medicina en la mañana, en la tarde y en la noche, yo les garantizo que el 90% de los que están enfermos aquí serían completamente sanos. Pero no, porque no, a muchos no les gusta esforzarse. Nos gusta lo fácil, que oren por mí, que sea sano y listo. Igual como el sirio aquel que le dijeron: ¿quieres que se te quite la lepra?
Yo pensaba que el profeta iba a venir, iba a poner mi mano sobre mí y que me iba a declarar sano. Pero se enojó cuando le dijeron: ve al río Jordán y zambútete 7 veces. ¿Cómo que yo me voy a no, si yo soy el empleado del rey, yo soy de lo mejor y yo soy de lo aquello? Y por su orgullo casi no era sano. Si no hubiese sido por una persona que le dijo allí: óigame, mi jefe, pues haga caso, hombre, pues métase. Y lo hizo y fue sanado, pero se tuvo que esforzar. Yo sé que algunos de ustedes que me están escuchando le han estado batallando con ciertas enfermedades ya por algún tiempo, y quizás el Señor te está diciendo: ya oraron demasiado por ti, ya oraste demasiado. Sigue orando, porque la oración nunca está de sobra, siempre te va a beneficiar. Pero comienza a tomar dosis de esta medicina todos los días, y vas a ver cómo vas a recibir sanidad, no solamente física, sino espiritual, mental y en todas las áreas de tu vida. Porque la ley de Jehová no solamente es medicina para todos mis huesos y para todo mi cuerpo, sino para todas las áreas de la vida. Pero tengo que esforzarme para comérmela, abrazarla, obedecerla todos los días de mi vida. Amén, hermanos. Pero hay que esforzarnos. Ya voy a terminar, hermanos. Me da risa, estaba pensando ahorita, me está dando risa porque he conocido varios pastores que entraron al ministerio como pastores. Y una vez escuché uno que dijo: yo la única razón por qué estoy aquí de pastor es porque fracasé en mi carrera, era ingeniero. Dijo: no pude. Y pues dije: pues ya ni modo, me hago pastor. ¿Sabían ustedes que el pastorado es uno de los trabajos más difíciles? Y no lo estoy diciendo yo, la ciencia nos lo dice, los estudiosos. No es cualquier cosa, hay que esforzarse. Hay otro que dijo: no me fue bien en mi negocio de los tacos, porque vendía tacos de lengua y de cabeza y de todo eso. Y como no me salió bien, pues me metí de pastor. Pues ¿qué piensan? No, hay que esforzarse. No solamente los pastores. El cristianismo no es para los cobardes. El cristianismo es para, como dijo Josué, esfuérzate, o como le dijeron a Josué, y sé muy valiente para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Pero no es fácil. Por eso Jesucristo dijo una y otra vez a los que le seguían o a los que querían seguirle, no le hacía como nosotros: el que quiera ser salvo, levante su mano y acépteme como Salvador. ¿Verdad que nunca dijo eso el Señor Jesucristo? Sino al contrario, como que los quería asustar. O sea, Él quería que las personas pensaran bien que servir a Cristo en su iglesia no es para cobardes y gente floja o perezosa. En el cristianismo nos tenemos que esforzar para servir a Cristo. Nos tenemos que esforzar para cuidar de las bendiciones que Dios nos ha dado, de la salvación que Cristo ha comprado en esa cruz. Esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad que se tiene que uno que esforzar para dejar de pecar, hermanos? ¿Sí o no? ¿O es muy fácil vencer la tentación? No, hay que esforzarnos. Hay que orar. Hay que pedirle al Señor de su gracia, de su bendición.
¿Sí, hermanos? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Que tenemos que esforzarnos. Israel fue negligente. Con eso terminé la semana pasada y con eso termino hoy. Israel fue negligente. Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Palabras poéticas para describir la hermosura de las tierras que Dios había entregado en sus manos. Estoy hablando de Israel. Entonces llegó el tiempo. Llegaron a Israel, pero Dios les dice: hey, ¿has llegado a la tierra prometida? Pero si tú quieres echar mano de estas bendiciones que yo te he dado, tú te tienes que esforzar y tienes que conquistar los reinos y las ciudades de alrededor. Se les dio una tierra que estaba habitada por reyes paganos. Y tú tienes que ir y tú tienes que conquistar las bendiciones que yo te he dado. Y es lo mismo hoy en día, hermanos. Dios nos quiere bendecir, pero Él quiere que nosotros nos esforcemos para echar mano de esa libertad y de esas bendiciones con las que Dios ya nos ha dado. Ya son nuestras, pero Él quiere que tomemos posesión de ellas. Israel fue negligente y pasaron muchos años de acuerdo a la palabra del Señor. Y en una ocasión el Señor les dijo: ¿hasta cuándo van a ser negligentes? ¿Cuántos años han pasado y todavía no han tomado posesión de esas bendiciones, de esas ciudades que yo les he dado? Es que no era fácil, hermanos. Había que enfrentar reyes poderosos. Había que matarlos para tomar posesión de la tierra que Dios les había dado. Y fueron negligentes. Y de la misma manera, hermanos, el Señor nos ha traído a una tierra donde somos libres. Y no estoy hablando de Estados Unidos. Estoy hablando que dice la Biblia que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, donde el Rey ahora es Jesucristo. Pero ahora Él nos pide que nosotros nos esforcemos para conquistar los reyes que todavía están en nuestro corazón. ¿Cuántos cristianos ya son libres, pero todavía está el rey de orgullo ahí sentado en el trono? ¿Cuántos de los cristianos ya somos libres, pero todavía está el rey de, ayúdeme? En ese corazón debe de estar sentado Jesucristo, gobernando con poder y autoridad sobre nuestra vida. Pero en lugar de permitir que Cristo esté sentado en el trono de nuestro corazón, ¿quién está sentado ahí? El rey del orgullo, el rey de la soberbia, el rey de, a ver, ayúdenme, de la envidia. ¿Qué más? La lujuria. Muy cierto. Hay que ponerlo mejor a predicar al hermano aquí. El rey de los celos. Y el Señor nos dice en esta mañana: oye, ¿hace cuántos años te salvé? Te liberé del reino de la esclavitud y te traje al reino de la libertad. Pero todavía no has hecho nada, no te has esforzado por cortarle el pescuezo a ese rey de la lujuria. ¿Cuántos de aquí todavía tienen el rey del enojo sentadote en el trono de su corazón? No te pueden decir nada porque te pones como, ¿verdad que sí? A ver los matrimonios, no le puedes decir nada a la esposa porque se enoja, o al revés. Y Dios dice:
¿No te has esforzado todavía en mocharle el pescuezo a ese rey asqueroso que tanto daño te está haciendo a ti, a tu familia y a las personas ahí a tu alrededor? No sean negligentes, hay que esforzarse. Cristo pagó el precio total de nuestra libertad, pero ahora Él pide que nosotros nos esforcemos para caminar y para avanzar en esa libertad que Él nos ha dado. ¿Qué acaso la Biblia no dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Qué quiere decir eso de que Jesucristo es el camino, hermanos? ¿Qué querrá decir eso de que Jesucristo es el camino? No está hablando de un suelo ahí que tenemos que nosotros, no. Es una metáfora para que nosotros la entendamos. Quiere decir que una vez que somos libres, Él nos trae al camino de la libertad. Pero en ese camino hay que avanzar. El camino es para avanzar, no para quedarse estancados. Avanzar, caminar. Ese es el cristianismo. Para eso Cristo nos dio la libertad, para no quedarnos donde 2 años atrás, sino todos los días avanzar, caminar, que no se nos atore la carreta, seguir adelante en las cosas de Dios. Pero hay muchos cristianos, hermanos, que todavía necesitan retiros y encuentros, que están muy de moda esos ahorita, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de los retiros. Ahorita las mujeres van a ir a un retiro ya pronto, ¿verdad? Muy pronto, en un mes o algo así. ¿Ya se registraron mujeres? Si no, aprovecho aquí para que regístrense para su retiro. Son buenos los retiros. El alma necesita quietud y paz, ¿no? Pero lo que yo no puedo aceptar es que hay hermanos y hermanas que en cada retiro están ahí chillando. Ay, ay, sí, perdona a mi papá. Sí, perdona a mi esposo. Oye, ya tiene 20 años perdonándolos y todavía no puede. En cada retiro todavía no ha avanzado todavía en el camino de la libertad. Se quedó estancado, se quedó estancada allí. Y esa no es la voluntad de Dios. Te tienes que esforzar para perdonar a los que te ofendieron de una vez por todas, ponerlo en el olvido y seguir adelante. Porque si no, no te vas a quedar estancado y no vas a seguir adelante. Porque cuando tú no perdonas, tienes a las personas canchadas en tu espalda. ¿Sí sabes qué es canchado? Canchado es cuando alguien se te sube y ahí lo tienes. Y no puedes avanzar, no vas a poder avanzar, estás atorado allí. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje de esta? Tengo muchas notas, pero empecé a predicar tarde. ¿Cuál es el mensaje de esta mañana de Cristo para la iglesia? Esfuérzate. Sé valiente para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero no es por arte de magia, no es suficiente con decir acepto a Cristo como mi Salvador y ya. No, esa es la base principal, eso es lo que te salva, eso es lo garantía. Pero una vez que estás en ese reino de la libertad, tienes, o más bien dijo el otro, tenemos que esforzarnos. ¿Verdad que los miércoles para venir a los estudios bíblicos, a ver, los que se están discipulando los miércoles se tienen que esforzar? A ver, nomás uno, ¿dónde están los otros? ¿Se tienen que esforzar para memorizarse sus versículos? ¿Sí o no? Si no nos esforzamos, no vamos a llegar a ningún lado. Por más que Cristo haya muerto por ti en la cruz, por más que la salvación sea gratuita, tenemos que esforzarnos, tenemos que disciplinarnos. ¿A dónde va a llegar un soldado sin disciplina? A ver, díganme, ¿a dónde? Sin disciplina.
le habla el capitán y le da una orden y rezonga. ¿A dónde va a llegar ese soldado? Nosotros somos soldados de Jesucristo y como soldados nos tenemos que esforzar. No va a ser fácil, nadie dijo que el cristianismo es fácil. Por eso una y otra vez en la Biblia se dice que nos tenemos que esforzar, pero vale la pena el esfuerzo, hermanos. Vale la pena gastarse para Cristo, vale la pena servir al Señor, vale la pena venir a la iglesia. No es perder el tiempo, es invertir en nuestro futuro espiritual y eterno con el Señor. Así es que, hermanos, esfuércense en la gracia de Jesucristo. No sean cobardes, o más bien no seamos cobardes. El cristianismo no es para los cobardes. El cristianismo no es fácil, hay que contar el costo. Jesucristo dijo que rey va a la guerra si no antes se sienta con sus soldados y se pone a ver cuántos soldados tengo. ¿Sí la hacemos para pelear contra aquellos? ¿Y qué persona se pone a construir una casa sin primero hacer cuentas si tiene suficiente material, si tiene suficiente dinero? No vaya a ser que quede en la construcción a medias y después salga todo avergonzado. Jesucristo dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren servirme, no sean así rápidos en decir: sí, yo quiero aceptar a Cristo. No, siéntate y cuenta el costo. Y Jesucristo, vuelvo a repetir, no lo hacía fácil como nosotros. Ven y levanta tu mano y acepta a Jesucristo. Dijo: el que quiera ser mi discípulo, en primer lugar, tome su cruz. ¿Y para qué es la cruz, hermano? No es para ponértela en el pescuezo ahí bien de adorno. La cruz es un instrumento que te lleva no solamente a la muerte, sino al sufrimiento también. Porque la cruz no era para morir así rápido, era para hacer sufrir a la gente. Y Cristo dice: ¿quieres ser mi discípulo? No va a ser fácil, vas a sufrir. Los que me siguen a mí van a sufrir persecución, porque yo lo sufrí también. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme todos los días de tu vida. El cristianismo no es solamente el domingo por la mañana o el sábado para los sabatistas. El cristianismo, para los que de veras hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros al liberarnos, hemos entendido que es un cristianismo y un esfuerzo de todos los días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, etcétera, etcétera.